Bienvenidos, queridos amigos, a este programa en el que nuevamente vamos a hablar sobre un tema que se está volviendo recurrente en todos los espacios y es el de la inteligencia artificial, tanto por las proyecciones que tiene, las oportunidades, pero como también las amenazas, ¿no? Y en este sentido, pues vamos a hablar el día de hoy de inteligencia artificial y gobierno abierto. Para ello conversaremos con expertos porque pensamos que indudablemente todos tenemos que estar al tanto de cuáles son esas oportunidades. Tenemos la presencia en este momento de José Luis Ros Medina. Él es director académico del Máster de Administración Electrónica y Gobierno Abierto de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR. Es doctor en Sociedad y Desarrollo. Tiene un MBA especializado en áreas como gobierno abierto, integridad pública, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, sostenibilidad e inteligencia artificial. Ha liderado iniciativas en el ámbito internacional como el Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza. Además es secretario ejecutivo de la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional, coordinando el capítulo español. Bienvenido, José Luis, al programa. Muchísimas gracias. Bien, vamos a empezar por la parte de gobierno abierto. ¿Qué significa un gobierno abierto? Bueno, un gobierno abierto es lo opuesto a un gobierno cerrado. ¿Y cómo lo definiríamos? Obama, el memorándum, el primer día que llegó, firmó un memorándum que asentó un poco los principios, y era transparencia, participación y colaboración. Desde entonces hemos ido trabajando sobre esos tres principios, que son los que hacen el gobierno abierto. Pero yo diría, sumaría la integridad, también es consustancial a un gobierno abierto, y la rendición de cuentas. No solamente hay que ser transparente, hay que explicar por qué se hace lo que se hace, por qué no se hacen otras cosas. ¿Cómo se llegó a esos resultados también? Claro. Ahora, todos los gobiernos dicen que son un gobierno abierto, pero ¿esto es tan real? No. Lamentablemente no es tan común, y es verdad que hay, por ejemplo, los índices de percepción de la corrupción, tenemos más corrupción de la que nos gustaría y tenemos menos transparencia también de la que nos gustaría. Ahora se suma la inteligencia artificial a este menú que estamos conformando. Sí. Y lo que pasa es que muchos gobiernos creen que simplemente por subir cosas a la web o a la página ya es un gobierno abierto, cuando muchas veces son trampas y son obstáculos para llegar realmente a lo que se quiere. Por ejemplo, obras públicas, ¿no? Compras públicas. Entonces dice, compras públicas está abierto y todo el mundo puede entrar y puede ver las bases y todo, pero el portal para realmente entrar a participar se abre a las 12 de la noche. Entonces, indudablemente, ¿de qué gobierno abierto hablamos? Claro, es que a veces publicar más información no es ser más transparente. La información tiene que ser de calidad, tiene que ser realmente útil a la ciudadanía y tiene que estar en un formato amigable, accesible. A veces hay que comunicar en distintos lenguajes para que se entienda. No es lo mismo comunicarle a una persona joven que comunicarle a una persona de una comunidad indígena. Hay que adaptar el lenguaje para ser realmente abierto. Y bueno, ahí hay un esfuerzo que los gobiernos tienen que hacer y que no muchas veces lo consiguen. Y también a veces pasa la poca duración de gobernantes y funcionarios hace que otra vez se tenga que empezar cuando no debería, estos procesos deberían ser continuados. Exacto. Los lugares donde más calidad de gobierno hay del mundo, algunos como los países nórdicos, una cosa que destaca es que hay continuidad entre las políticas y son políticas de Estado, no políticas de gobierno. Entonces viene un gobierno y no deshace lo que hizo el anterior, sino que construye encima de lo que hizo el anterior. Así realmente hay una progresión de lo público. Parecería que es algo de sentido común, pero que no se aplica. José Luis, ¿cómo entra la inteligencia artificial y la posibilidad de mejorar estos gobiernos abiertos? Pues ahora mismo tiene una potencialidad casi insospechada, porque es lo que se viene a llamar ahora gobiernos inteligentes. Y los gobiernos inteligentes yo siempre digo que deben ser dos caras de la misma moneda, gobiernos abiertos e inteligentes. Y creo que es una gran posibilidad la de la inteligencia artificial para transparentar y para rendir cuentas, pero es que si no lo hacemos con criterios éticos, si no aplicamos la IA con criterios éticos, probablemente ni va a tener legitimidad, ni se va a entender e incluso la gobernanza se va a ver resentida. Indudable. Estas capacitaciones que se vienen dando a gobiernos como el ecuatoriano, ¿hacia dónde apuntan y cuáles son las preguntas recurrentes y las inquietudes que tiene la gente después de este par de charlas que se han dado ya? Pues muchas veces te preguntan por los riesgos, porque la inteligencia artificial es verdad que tiene muchos riesgos, alucinaciones, protección de datos. ¿Qué pasa con el uso de los datos cuando los subimos a esos servidores que en la mayoría de ocasiones no están en el país de uso? Entonces es verdad, los riesgos llaman mucho la atención. Claro. Existen y son altos. Además, también la IA se puede usar para cosas que no son buenas.
para la desinformación, para el crimen organizado, para el control. También nos podrían controlar más fácilmente con inteligencia artificial. Entonces, de esas cosas se habla mucho en las conferencias, es una de las cosas que más me preguntan. Y también cómo llevarla a la práctica, cómo ejecutarla, cómo aplicarla, eso es algo que preocupa mucho. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial a un gobierno local o nacional? Pues hay dos líneas o dos grandes vías. Por un lado, los desarrollos ex professo, los desarrollos adaptados a un gobierno. Esto es cuando un gobierno, una administración pública compra una solución, la genera para sí, la controla, tiene una gobernanza y luego... Ese no es el caso más generalizado. El caso más generalizado son las IAs generativas generales, las de acceso público, que son usadas por muchos empleados públicos en su día a día. Esas tienen más riesgo, es más fácil acceder a ellas, pero tienen mayor riesgo porque, como digo, los servidores no están en el país, no está clara cuál es la privacidad de la información. Entonces es peligroso que se introduzcan ciertos datos en esos servidores porque ¿qué pasa con esa información? Es decir, se pueden maximizar los errores porque indudablemente ya hemos tenido temas de corrupción, de poca transparencia, etcétera. Por eso cuando menciona a los países nórdicos que funcionan mejor las cosas, porque siempre han tenido mejores estándares de anticorrupción, de transparencia, cuando no existía inteligencia artificial. Entonces, esas buenas prácticas las pasaron a inteligencia artificial, pero también las malas prácticas se pueden pasar. Totalmente, también las malas prácticas puede servir para lo malo la inteligencia artificial. De hecho, sirve actualmente. Yo en las charlas los decía. Ahora mismo con 30 segundos de nuestra voz, 20 segundos de nuestra voz, se puede clonar perfectamente nuestra voz. De manera que si eso nos pasa y le llega a un familiar nuestro un audio suplantando nuestra identidad, por ejemplo, soy hijo único, estoy aquí en Ecuador de visita. Si a mi madre le llega un audio mío suplantando mi identidad, diciéndole cualquier disparate, se lo va a creer probablemente. Entonces, los riesgos son muy altos también y vamos a tener que intentar, no sé, inventarnos nuevas soluciones para estos nuevos problemas. ¿Y qué hacen ustedes en esta Academia de Gobierno Abierto Internacional para trabajar y mejorar los sistemas? Bueno, es una red académica, lo que tenemos muy claro en las redes, yo creo que en UNIR también es una casa donde se tiene muy claro, es que colaborando entre distintos actores, entre lo público, lo privado, entre distintos países, entre académicos de distintas, incluso sectores, podemos llegar mucho más lejos. Y la red académica también lo hace, es una red iberoamericana, hay más de 1000 académicos, trabajamos mucho con la CEPAL, con los cooperantes, y lo que tenemos claro es que la academia a día de hoy tiene que colaborar, tenemos que participar en redes internacionales para desarrollar un conocimiento más potente, sobre todo en un momento en que la academia y los sectores públicos y privados en Latinoamérica en estos puntos están totalmente rezagados. ¿Qué le diría si usted fuera asesor del gobierno actual que acaba de inaugurarse en nuestro país en relación a gobierno abierto e inteligencia artificial? Bueno, de gobierno abierto le diría muchas cosas, pero tendría que también conocer la problemática concreta, y no soy un experto en la problemática ecuatoriana, pero sobre la inteligencia artificial sí me atrevo a decir algo, y es que lo más importante en este momento es trabajar en la gobernanza del dato, mejorar los datos públicos, son el petróleo de este momento. Entonces, tener mejores datos públicos, mayor gobernanza de los datos públicos va a hacer que podamos aplicar la IA mucho mejor. Así que yo creo que ese sería el punto donde me enfocaría o recomendaría que se enfocase el gobierno. Transparencia, mejor recopilación de datos públicos y esto vertirlos a instrumentos que son los más modernos, los más actualizados. De la experiencia que tiene y de lo que está pasando ahora, por ejemplo, en Estados Unidos, con toda la problemática con los otros gobiernos, ¿qué nos dice de que la potencia más importante del mundo, más grande en un momento determinado, esté con una serie de vaivenes y de cosas? ¿Cómo esto va a afectar a la credibilidad de instrumentos como la inteligencia artificial? No le ayuda. Esta guerra comercial que tenemos no ayuda mucho a que Estados Unidos siga teniendo ese liderazgo. De hecho, precisamente, lo comentábamos, la mayor generación de patentes y el mayor número de modelos de inteligencia artificial están en Estados Unidos y en China. Es como una especie de segunda guerra fría tecnológica, una carrera, ya no por llegar a la Luna, pero sí por tener las inteligencias artificiales más desarrolladas. Y lamentablemente, la guerra comercial de Estados Unidos no le ayuda a seguir
teniendo ese liderazgo. Es más probable hoy que ayer que China digamos, adelante a Estados Unidos en esa carrera. Y yo creo que al resto del mundo nos interesaba también tener una colaboración con Estados Unidos para generar mejores herramientas y herramientas más democráticas, que eso es importante. Indudable. ¿Es correcto hablar de la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales? Yo creo que las inteligencias. Porque no es una sola, ¿no? Son muchísimas, son muchísimos sistemas. Depende de los creadores. Exacto, no están conectados entre sí de momento. En el momento que lo lleguen a estar ya veremos a ver lo que sucede, ¿no? Pero sí, son las inteligencias artificiales y al final son muchas. Se están generando en China muchas ahora últimamente. O sea que hay muchos sistemas y aplicaciones también muy insospechadas. Estamos a punto de experimentar la revolución de la inteligencia artificial simbólica y la subsimbólica es la que estamos viendo, las IAs generativas. Subsimbólica. Sí. ¿Ya? Y la simbólica es la que está ahora, en estos años, llamada a protagonizar grandes ¿Y qué es la inteligencia revoluciones artificial simbólica? La simbólica es un tipo de inteligencia artificial. Aquí yo siempre pongo en mis conferencias una imagen de la conferencia de Dartmouth, que es los padres de la inteligencia artificial, que salieron las dos grandes ramas. Y la simbólica se estructura más parecida a árboles de decisión y la subsimbólica más a redes neuronales. La que conocemos, las grandes que conocemos ahora mismo, son las que funcionan como redes neuronales. Las otras, o la otra familia está un poco más atrasada, pero está llamada a protagonizar grandes cambios y grandes avances que vamos a verlos en nuestro día a día. ¿Qué tiene que ver con la inteligencia artificial generativa y por qué se llama generativa? La generativa es porque, son los Large Language Model que se llaman, que es inteligencias artificiales que trabajan en nuestro lenguaje. Lo revolucionario de la IA es que trabaja en nuestro propio lenguaje, no como lenguajes informáticos. Algorítmicos. Claro, antiguos, y no nos comprende. Y es capaz también de producir resultados en ese mismo lenguaje. Yo pongo un ejemplo muy gracioso en mis conferencias, y es que el otro día estaba en Costa Rica dando una charla sobre IA y me decía un amigo, me tomaba un café y me decía, yo, ¿usáis lejía para limpiar el suelo en Costa Rica? Y me decía, ¿lejía qué es eso? Y entonces yo le pregunté a ChatGPT, ¿cómo se dice lejía en Costa Rica? Y me dijo, cloro. Se usa cloro. Si en España decís cloro, no lo entiende nadie. Claro. Entonces la IA nos comprende y nos interpreta entre nosotros. Esa es la gran revolución, porque está como mediando entre los seres humanos. No hace falta que aprendamos otro lenguaje. Así que bueno. Y nos da servicio en el día a día, ¿no? Muchísimo. Como ese tipo de preguntas que se hacen de significados o de datos específicos. José Luis trabaja también en el ámbito de educación, es maestro, es docente, ¿verdad? ¿Cómo está influenciando la IA en su diaria rutina de dictar clases, tomar exámenes, pedir que hagan trabajos? ¿Cómo lo está haciendo? Muchísimo, porque ya todos los estudiantes usan inteligencia artificial y los profesores también la usamos. De hecho, la UNIR está regulando y está avanzando mucho, está generando procesos internos apoyados en inteligencia artificial. Yo participo en algunos grupos de trabajo, también lidero un grupo, o soy investigador principal de un grupo sobre gobierno abierto e inteligencia artificial aplicada a la administración pública, pero te das cuenta que está revolucionándonos. Tenemos que aprender a que nos sume, no a que nos simplifique. Yo siempre digo a mis alumnos que no te lobotomice la inteligencia artificial. Tienes que seguir pensando por ti mismo. Así es. Es el reto que tenemos encima de la mesa. Además, en España se publicó hace muy poquito un estudio que decía que las comunidades autónomas donde más se había digitalizado la educación tenían peor desempeño en el informe PISA. Entonces, nuestro reto es que tenemos que abrazar la revolución tecnológica, pero aprovecharla y darle un enfoque humano, porque si no, ¿de qué sirve? Totalmente de acuerdo, hay que aprovecharla y no dejar que nos sobrepase, ¿no? Porque la inteligencia humana debe estar por encima de la inteligencia artificial, la inteligencia emocional, la capacidad de generar ideas debe seguir siendo más humana que artificial. Gracias a José Luis Ros Medina, quien nos ha hablado sobre inteligencia artificial y gobierno abierto. Y con ustedes, queridos amigos, regresamos luego de una pausa.